Hola, ¿qué tal, panitas del mundo? ¿Cómo están? Un abrazo en la distancia, se les quiere. Bienvenidos a un nuevo video. Estoy en Mendoza. Atrás ven uno de las estatuas de la Plaza España. Vamos a ver el fondo por acá, donde está el sol muy fuerte. Un poquito de lo que es la plaza. Les comento que vine hasta Mendoza, pero resulta ser que esta ciudad es una ciudad muy complicada para el viajero que no trae muchos recursos, como es mi caso. Bueno, yo viajo vendiendo mi disco, con lo poco que gano vendiendo el disco, alquilo una habitación en el viaje y compro mi comida y sigo viajando, haciendo los nuevos suscriptores para que el canal comience a generar ingresos. Así que por el momento se me hace bastante complicado, a mí tanto a otros viajeros que, como les comento, viajan con pocos recursos, porque las habitaciones de los hoteles que hay acá son habitaciones con precios turistas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, son precios elevados, son precios bastante costosos, bastante difícil de alcanzar por personas que viajen con pocos recursos. Entonces esto hace que no me pueda hospedar y a su vez hace que no tenga la comodidad ni el tiempo para realizar los videos de la ciudad que corresponde. En este caso voy a continuar camino porque como no me puedo hospedar, no puedo hacer el video que corresponde a la ciudad de Mendoza. Es la segunda oportunidad que me pasa esto. Cuando entré en Argentina, entré por Mendoza, por esta ciudad, y resulta ser que no pude hacer el video por exactamente lo mismo que les estoy comentando. No pude estar en un sitio donde pasar los días mientras hacía el video. En aquella oportunidad, bueno, también se me dificultaba lo del teléfono y otras cosas, y bueno, hoy en día estoy haciendo el video, pero el videoblog, no estoy haciendo el video de la ciudad como tal, que sería el video de Mendoza, de la serie Ciudades del Mundo. Quedará pendiente para otra oportunidad, así que bueno, los invito a que se sigan suscribiendo, a que sigan compartiendo, a las personas que quieran hacer donativos por PayPal. Bueno, está en la descripción del video, está el enlace. Los que quieran entrar en Patreon, como también personas que de alguna u otra manera están aportando o patrocinando estos videos que estoy haciendo. Y nada, voy a continuar, hay bastante sol ahorita, voy a aprovechar de pedalear a esta hora porque por lo general a veces hago paradas por el intenso calor, pero estoy tratando de planificar llegar a un sitio donde poder acampar. Estuve el primer día que llegué acá a Mendoza, despierto toda la noche en una estación de servicio, de esas estaciones de servicio que no tienen áreas verdes, donde los viajeros no pueden abrir carpas. Sin embargo, los chicos que me recibieron fueron muy amables, muy atentos, pero despierto toda la noche. Y anoche no pude vender la cantidad suficiente de discos para alquilar la habitación, y bueno, me tocó también el hecho de tener que buscar un lugar donde abrir la carpa. Es muy complicado, o a mí se me hace muy complicado, la verdad es que no consigo un sitio donde pueda abrir y estar tranquilo, y las personas, bueno, no van a dejar que un desconocido entre a su casa y abra una carpa en el patio, o por lo menos la mayoría de las personas no hace eso. Fui a otra estación de servicio donde tuve la gran suerte de que estaba atendiendo un señor ya mayor, de unos 50 y algo, 60 años de edad, y fue muy gentil, muy amable, me dejó un espacio que tampoco es para abrir carpa porque la estación de servicio no tiene tampoco áreas verdes, pero me dio un lugar dentro de las áreas de concreto o el piso de cemento que tiene para que yo pudiera abrir mi carpa. Así que bueno, chicos, les insisto, compartan, suscríbanse los que no están suscritos, denle me gusta, dejen su comentario, apóyenme por PayPal, apóyenme por Patreon para hacer mejores cosas. A veces se traban los videos, se trancan los proyectos por falta de recursos, así que bueno, ya saben, yo estoy viajando como puedo, sacando un canal adelante, y bueno, nada, ahí voy. Como siempre les digo, un abrazo, se les quiere, y nos vemos en un próximo video. Chao.